Amigos, buen día tengan todos ustedes, los que nos siguen en el país, acá a través de Global TV. Nosotros también les decimos que puede sintonizarnos en Periscope y también en YouTube, porque el canal tiene su propia salida por YouTube. Y más tarde, cuando Andri Bernal, que es el hombre que trabaja esas partes técnicas acá, monta el programa de Rojas y Arenas, para que usted no se pierda nada. Y no se preocupe si hay cadenas, porque el programa le llega en YouTube completo. Y en el Periscope también. Ahora, los que nos ven en las compañías de cable, aquí en Maracaibo, que son dos que sabemos, pero como hay muchas pequeñas compañías en sectores de Maracaibo, esas también nos llevan. Solamente dos no nos sacan al aire, pero no importa, algún día lo harán. Algún día lo harán. Porque estas cosas van a cambiar. Por cierto que arrancamos hoy el programa con Benítez para Maracaibo, a la Feria de la Chinita, y Arenas, que no va a ningún espectáculo de la feria, excepto al béisbol, cuando puede, o cuando Ender Inciarte jugaba. Sí, señor. Está preocupado porque no siente la feria. Pero si es que, nunca le sentió. Sí. Pero lo que pasa, don Francisco, lo que pasa es que la feria llenaba un pasillo existencial de los maracuchos. La gente podía estar bien, pero cuando empezaba la feria comenzaba la Navidad, que terminaba en enero, sí, ya muy adentro de enero, casi febrero. Pero hoy en día no. Tú ves la gente triste, chico. Pero el venezolano, yo me la paso en horas de la tarde, generalmente doy unas vueltas por allí, por los cafés y las cosas, buscando información, porque llamo a Ronald Rodríguez y Ronald Rodríguez está fuera del aire, no sabe nada. Ayer fue que leí una cuestión de contento porque Rosa Montero había ganado el premio de la Nacional. Y todo Rosa Montero porque le gustó mucho la carne. Sí. Pero que es el último libro de Rosa Montero, ¿no? La carne, sí. Entonces resulta que, oye, llegué a un sitio donde se toma café y la preocupación había estado en la mañana el fracaso que hubo con la cuestión de la deuda, sí, la reestructuración y refinanciamiento, y la preocupación mayor que había en las mesas era por la eliminación de Italia. Sí. E incluso alguien descubrió, no sé por qué motivo, que mi equipo es el italiano. Y te están echando broma. Y entonces, solamente uno lo sabía. Entonces, pero yo creo que había muchos más que sentían la derrota de Italia, no tanto porque fuesen, digamos, fanáticos del equipo italiano, como dicen que lo soy yo. Incluso me vio obligado a tener que decir por qué. Es que yo crecí en Ciudad Ojeda. Ciudad Ojeda era una colonia italiana, y los equipos el fútbol que se jugaba, que se veía, era el fútbol italiano. Y a pesar de que era reducido fundamentalmente a la colonia italiana, yo tenía vínculos muy cercanos con ellos. Y entonces, por supuesto, cuando juega Italia, a mí me da mi cosita, lo que le da a los venezolanos cuando juega Brasil. Pues. O cuando juega Argentina. O cuando juega Argentina. Entonces ayer digo yo, y mira, ¿y qué pasó con lo de la deuda? ¿Cuál deuda? Nosotros no le debemos a nadie. Y si debemos a alguien, lo pagamos con los aguinaldos. No vale la deuda, el problema es la deuda, el refinanciamiento, tal. Yo no he visto nada. Busqué en los periódicos, rápidamente, y nada. El Nuevo Herald tenía la información. El País la tiene hoy también. El País la tiene hoy, y entonces digo yo, oye, ir a lo pequeño, digo, al venezolano le importan más las pequeñas cosas que los grandes problemas del país, y así se comporta el gobierno. Sí, a mí me llegan a decir que el gobierno no le interesa nada, porque inclusive Maduro juró, no fue que lo dijo, juró hace 3 días que Venezuela no iba a una suspensión de pago. Si él no lo hubiese jurado, no le hubiese dado tanta importancia, pero lo juró. Y 3 días después se produce la suspensión de pago de Venezuela, de los intereses de los bonos que se vencen en el 2019 y en el 2024, creo que es. 200 millones de dólares que no pagó Venezuela, y por supuesto todas las agencias que estudian la cuestión del riesgo país, le colocan en el default selectivo, que llaman, ¿no? Realmente yo de economía me asumo como ignorante de los grandes temas económicos, pero Standard & Poor's lo clasificó como default selectivo.
En todo caso, Venezuela está en una situación difícil, en una situación riesgosa. Tenemos una crisis política, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis institucional gravísima. Y los venezolanos, que somos pero fíjate tú lo siguiente, a mí me dijeron, en la avenida Cecilio Acosta, de Maracaibo, y también en la 72, pero más en Cecilio Acosta, hay una cantidad de carros de perro caliente enorme, ¿no? Arrancando... Son una zona que llaman la zona del hambre, ¿no? Sí, arrancando en Santa Rita hasta casi llegando a Delicia. A Delicia. Como me dijeron que había problemas, que estaban vendiendo la hamburguesa sin carne y la salchicha. Y el perro sin salchicha. Sí, entonces, así pasé a algunos lugares, los más emblemáticos y tal, y tenían las hamburguesas y tenían lo más estables, tenían salchicha. El resto, una buena cantidad no tenía, pero otros no tenían nada. Ni pan ni nada. No tenían, porque entonces yo a uno le pregunté, ¿y qué estaba haciendo aquí? Bueno, chicos, porque me dijeron que viniera, que abriera, porque probablemente nos iban a traer algunas cosas y tal. Pero no lo han traído, pero es que entonces dice, es que la gente cree que pasar toda la noche aquí esperando a 10, 12, 20 personas que compran, o más, nos hace rico a nosotros. El pan con huevo es tan costoso como la carne, porque la gente no acepta el pan es tal, y dice yo, ¿y qué van a hacer? Bueno, nada. ¿Y qué es lo que, es decir, qué proponen ustedes como salida? Ninguna. Nosotros vamos a pasar las peores navidades, porque no pueden comprar la carne. Y hay una cosa que llama también la atención, que es que ahora las carnicerías no están vendiendo carne, porque esas carnicerías pasan unos tipos, unos pasan funcionarios de gobierno y otros que se hacen pasar por funcionarios del gobierno, y no que los multan, sino que les quitan la carne. Sí. Es como un robo, como un asalto. Entonces están vendiendo, te llevan la carne a la casa o tú la vas a buscar a unas casas. Se acabó todo lo que significa el permiso sanitario y todas esas cosas, porque la gente tiene las carnes, y yo fui a un sitio de eso. Hay carnicerías clandestinas. Exacto, ventas clandestinas. Es decir, no carnicería, ventas clandestinas de carne. Entonces, como no son sitios adecuados, para la refrigeración, yo digo, mira, yo no sé, no la contaminación, sino la descomposición de las carnes. Yo vi un sitio donde habían dos canales y un tipo ahí que despostando, que no era era un despostador de oficio, pues. ¿Sabes? Eso se sabía. Eso no es que cualquiera puede despostar un canal. No, un trabajo es un arte. Entonces, pero ¿qué hace la gente? No tiene otra. Y yo vuelvo a hacer la pregunta, el gobierno no se da cuenta de estas cosas. Por ejemplo, va a haber un gran paro de transporte, pero no porque los transportistas se vayan a parar por reivindicaciones, es que se está acabando. El transporte se está acabando, Arenas, porque no consiguen. Ayer un amigo se le acabó la batería, se acabó para el carro. Resulta que la batería se la vendían en 680,000. 680,000. Yo compré una batería hace apenas mes y medio en 170. En una de las casas del gobierno, cuando el gobierno las baterías pasaron de 1.500 a 3.000, el gobierno las expropió para venderlas más baratas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Mientras tanto, el gobierno alardea de ganar elecciones, de tener cautiva una buena parte de la gente, y te dicen que el carnet de la patria estaban anotados 13 millones de personas, pero le van a dar 500,000 bolívares a 4 millones. Ay, el resto, que no se sabe, el resto que se muera. Sí. Pero además sin 500,000 bolívares tú no compras nada, porque cualquier almuercito en algún sitio no muy costoso cuesta 40,000 bolívares. 200,000 bolívares. 200,000 bolívares. Claro. Mire, y te digo una cosa, acabamos de pasar por algunos bancos, el Venezuela, el Bicentenario, las colas son inmensas. Ayer mismo, o anteayer creo, ¿no?, murió un señor del corazón en una de esas colas. El maltrato al ciudadano, especialmente la tercera y de la cuarta edad,
que van a cobrar sus pensiones es increíble. El maltrato, no tanto de la institución bancaria, sino del propio gobierno, que durante mucho tiempo criticó en el pasado eventos como ese, donde se hacían largas colas para obtener una indemnización por parte del Estado. El caso es que estamos en una situación calamitosa como nunca antes habíamos visto. El gobierno tiene apenas un 10-15% de aprobación, aun cuando Schemel dice que el partido que barre realmente es el PSUV, que tiene hasta 30% de militancia activa. Lo cual significa que hay 30% del país que vive todavía ciego, sordo y mudo, porque la situación que vivimos no es precisamente para rendirle loas al gobierno, porque si alguien es responsable de la situación que tenemos ahora es precisamente tanto el gobierno de Maduro como el PSUV. Y no solamente que tenemos una profunda crisis, que ya la hemos señalado, es una crisis nacional en general, donde el problema ético y moral es terrible. Y lo acaba de decir Tarek William Saab, el desastre de PDVSA en los últimos tiempos produjo una pérdida patrimonial de la empresa de 1.156 millones de dólares. Y eso no se produjo porque empleados menores y de la nómina menor produjeron ese gran hueco en la finanza de PDVSA. Eso tuvo que haberse producido con el conocimiento de la nómina mayor, de los más altos dirigentes de la empresa. Además de que la empresa apenas está produciendo 1.955.000 barriles diarios. Eso significa que con respecto a lo que había cuando estaba Caldera, que se producían 3.200.000, la caída en la producción petrolera es una barbaridad. Entonces, no hay una sola cosa que podamos decir que este gobierno lo ha hecho bien. De verdad. Y no es simplemente por afán oposicionista. No, aquí habla un ciudadano común y corriente, como millones de venezolanos que hay, que resienten la naturaleza y el movimiento profundo que la crisis tiene. No es que probablemente Francisco tenga razón, la gente a lo mejor no el default, ¿y eso qué será, chico? ¿Cómo se come eso? Porque a lo mejor la gente está más sentida por los problemas más cotidianos. Por ejemplo, el aceite se acabó, no hay aceite. Se acabó el aceite, se acabó el café. El azúcar está en 44.000 bolívares al kilo. Y ya no vienen empaques de 1 kilo, vienen empaques de 2 kilos. Es decir, que usted para hacerse de azúcar tiene que pagar 88.000 bolívares. Porque el azúcar que venden, que viene en saco y que lo envasan en bolsitas plásticas, corre el peligro de que las ratas lo orinan o le hacen cualquier cosa, y ya hay indicios de enfermedades, ¿cómo se llama?, de enfermedades que producen las ratas. Bueno, es una enfermedad que a veces produce lamentablemente la muerte de la gente. Bueno, el caso es que no hay manera. Un país petrolero como el nuestro, que nada más en un año se pierde 361.000 barriles diarios de petróleo, es para poner el grito al cielo. Entonces vimos a un presidente que todos los días abre una cadena para decir pistoladas, para volver a decir las mismas cosas todos los días, con una retórica que de verdad, una retórica realmente vacía, que se le hace loa a la revolución rusa, después de haber liquidado cientos millones de rusos. Estamos en el país será del nunca jamás. Sí, pero fíjate lo siguiente, retomando un poco las palabras iniciales, tú decías que el presidente había jurado que no íbamos a dejar de pagar. Resulta que no es lo que diga el presidente, sino lo que dicen a los que les debe. Exactamente. Y es probable que aquí en Venezuela pasa algo y el gobierno, con su aparato comunicacional, que es verdaderamente fuerte, y que el aparato comunicacional del gobierno es el único que llega a algunos sectores de Venezuela, y donde no llega, silencian a los que tienen otra opinión. Y eso para eso no tenemos que entrar en discusión tan temprano de la mañana. Pero resulta que aquí han convertido las mentiras en verdades. Aquí Ezcarrá dijo que en Venezuela no se estaba pasando hambre, que en Venezuela el problema era que la gente tenía antojo. Sí. Aquí te dicen, nos faltan las medicinas, pero ayer
el presidente dice, no, que nos faltan las medicinas. Y entonces una que otra vez sacan a un tipo de un laboratorio. Bueno, chico, lo que le dijo a Santos. A mí me cuentan. Trágate esa cocaína. Pero para eso voy. A mí me cuentan que un laboratorio venezolano lo llevaron un día al presidente para llegar a un acuerdo y que iban a dar los dólares y no sé qué cosa. Le debían como 90 millones de dólares y le dieron 9. Y ellos dependen de insumos del exterior. Entonces, el papel que firmaron está en blanco, me lo dijo un gerente que estaba allí. El del laboratorio sabe y el gobierno sabe a qué me estoy refiriendo. Pero ayer, el presidente Maduro, que parece que no tuviera un orden en las cosas que va diciendo, acusó a Santos de no venderle medicina. Eso no es verdad, chico. Eso no es verdad. Lo que pasa es porque las medicinas no las produce Santos. Las medicinas en Colombia las produce la empresa privada. Y por cierto, las traen a Venezuela, sobre todo a Maracaibo, a un precio elevadísimo. Elevadísimo el precio al que venden las medicinas colombianas. Y lo peor, hay farmacias en Maracaibo que venden productos de los que los colombianos llevan para entregar a la sanidad, a la que los tengan. Que son de distribución gratuita. Que son de distribución gratuita y aquí los venden con una naturalidad. Las mafias que aquí se montaron en el Zulia, que traen medicinas y alimentos, que hacen una labor importante porque ellos son los que sostienen la capacidad de la gente para consumir, pero que sin control. Entonces el presidente le dice ayer a Santos, trágate tu cocaína, no nos vendas, se las compramos a la India. ¿Y por qué no se las compraba a la India hace tiempo atrás? Entonces uno dice, oye, ¿por qué será que uno tiene que oírlos decir que van a reestructurar y refinanciar la deuda? A los tipos le entregaron un paquetico de café y unos chocolates. No hubo preguntas, no hubo nada. Y seguramente quienes tenían que ir eran los inversionistas venezolanos, de instituciones venezolanas, y algunos inversionistas que son testaferros de los boliburgueses. Porque el resto no vino, porque tú tienes que llegar al resto. Cuando tú invitas a alguien a reestructurar, tú le envías previamente la información. Un plan, ¿no? Y además un plan. Un plan, mira, tenemos esto y vamos a discutir o vamos a informar sobre esto ya con acuerdo. Pero tú no puedes llevar unos tipos allí a conversar y además con el agravante, da la impresión, por lo que he estado leyendo, que nadie sabe en Venezuela. Hay estimados de que se deben entre 180, 150 y 160, pero la deuda que tienen más allá con los chinos es de 60 millones de dólares. Esa es la que está cuantificada. La que está cuantificada con los chinos. Pero el resto podría estar sobre los 70 u 80 millones de dólares, que es la que cuesta refinanciar, porque son los que pueden darle al país un alivio desde el punto de vista de prestarle dinero. Pero eso no se dice, uno no sabe de verdad cuánto de verdad produce PDVSA, cuánto se exporta, cuánto se consume internamente. Nosotros hace años que no sabemos en Venezuela, no conocemos los indicadores del Banco Central porque el gobierno los negó que los publicaran. Entonces, cuando se va a refinanciar o reestructurar una deuda, hay que decirle a la gente, mira, estas son las cifras de Venezuela, pero el gobierno no las quiere dar y nadie le va a prestar dinero si tú no le dices cómo están las cuentas del país. Ese es el problema, porque ahora a Venezuela ha ido al mercado internacional y ha conseguido algún dinero, pero a unos intereses onerosísimos. Claro. Entonces, ¿para dónde llevan el país? ¿Para dónde lo llevan? Entonces, allí es donde juega un papel importante. Sectores que están muy molestos. Yo se los digo, hay sectores molestos de los que son puntales, los que apuntalan al gobierno, hay sectores molestos. Lo que pasa es que la molestia es atenuada por algunas canonjías, algunas posibilidades de recibir unos cuantos dolaritos a 10, que tampoco son muchos ya, a dejarles pasar la gasolina para Colombia, hacerse los locos con algún tráfico de esos que está muy cuestionado, y en fin, con toda la corruptela que se ha adueñado el país. Fíjate tú, te voy a dar un dato. Cuando tengas oportunidad, ponte a ver los juegos de béisbol en Venezuela, ya que tú no sabes cuál es uno de los principales anunciantes en los estadios. DACA. ¿Sí? Sí, señor. DACA.
La gente del Dacazo. Vean los juegos en televisión. Detrás del gol. Los grandes avisos de DACA, sé que en el estadio universitario, en el de Valencia, los vi. Y aquí también debe haber. Y aquí también. Entonces, DACA. Entonces, imagínate tú. Y esos no fueron los malos. No, yo aquí, la verdad que aunque lo puso de moda Trump, nosotros somos los maestros de las falsas noticias, ¿no? Que se convierten en verdad. Sí, dice Andri que con una falsa noticia nos vamos a la pausa y que en unos instantes regresamos para seguir conversando sobre el acontecer nacional. Amigos, tenemos la cadena allí, pero también tengo alguna frase de Cantinflas que tomo aquí del Facebook de Armando Castillo Andrade. Decía Cantinflas esto, Arena, a ver qué dice usted, que es un hombre que sabe tanto. Cantinflérico. No, que no es cantinflérico, pero que es un admirador de Cantinflas. Sí, bueno, chico. Todavía me río cuando veo, ahí está el detalle. Yo soy de una casa donde están los tres chiflados, los Beatles y Cantinflas. Son icónicos, los iconos de la casa. En esa casa, sí. Pero decía Cantinflas lo siguiente: 5 años estudiando leyes para ver políticos sin estudio haciendo leyes. y la gente dice, estas son cosas para hacer reír, ¿no? Y la gente se reía, pero fíjate tú, ¿qué fundamento tiene? Ahora, imagínate tú que Cantinflas no conoció a la Asamblea Nacional Constituyente. Y no conoció al Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Bueno, ¿y qué cosa? Hay tipos que son premonitorios. Hay Cantinflas. Claro, pero yo no sé, de verdad, qué hubiera pasado. Me decías hace unos instantes que en Venezuela se había creado una fracción parlamentaria de 12 diputados. De 12 diputados de un sector de la oposición. Eso lo anunció ayer, creo que fue Richard Blanco. Una fracción formada por 12 diputados. Dice, diputados opositores crean la fracción parlamentaria 16 de julio. Es decir, ya tiene nombre. Es decir, porque hay una cosa bien curiosa. El chavismo nos ha instalado al país en muchas cosas, en muchas dimensiones. Y una de las cosas más increíbles que se ha suscitado es que ciertos sectores de la oposición asumen la narrativa, la gramática y la manera de decir las cosas que utiliza normalmente el chavismo. Entonces ya esta fracción parlamentaria asume que se llama 16 de julio. Es decir, y eso obviamente que es parte de la cultura en la que ha impuesto el chavismo, ¿no? ¿Cómo se llama? El 4 de febrero es una fecha patria, el 13 de abril creo que es, que todo 11 tiene su 13, y así sucesivamente. Es decir, asumimos esa lectura muy particular que el gobierno tiene, que el chavismo tiene, de releer la realidad nacional. Entonces, esta fracción que se llama 16 de julio está formada por los siguientes diputados: Juan Pablo García, Richard Blanco, Viallo Pilieri, Omar González Moreno, Luis Barragán, Carlos Bastardo, Edwin Luzardo, Juan Carlos Bolívar, Nafir Morales, José Gregorio Hernández, Dinora Hernández y de Yelixa Aray. Son los 12 diputados. La fracción está integrada por los diputados de 20 Venezuela. 20 Venezuela tenía representantes en el Parlamento. No sé. Alianza Bravo Pueblo y otras organizaciones políticas. Son estos que ya nombré: Juan Pablo García, Richard Blanco, Viallo Pilieri, Omar González Moreno, y para ya de contar. Ah, ya, es decir, que no fueron parte de los titulares. Es un diputado por el Zulia. Edwin Luzardo es diputado por el Zulia, ese sí lo sé que es suplente. Principal no es. Ahora fíjate. Y sé de otros más allí que son suplentes. Que también son suplentes. Pero está bien que monten la fracción parlamentaria. Pero yo lo que digo, ¿habrán leído ellos de verdad la propuesta del 16 de julio? Porque yo tengo la impresión de que mucha gente que votó no leyó bien las cosas que estaba aprobando el 16 de julio. Es decir,
y muchos pensaban que eso era un placer para hacer lo que les viniera en gana, incluso violar la Constitución que allí decían que estaban respetando. Entonces, en Venezuela es bueno que se dé el debate, pero que el debate se dé con base más o menos cierta. Fíjate tú, por ejemplo, hubo una elección, el gobierno montó la Asamblea Nacional Constituyente, y de eso yo quiero hablar quizás quizás la semana que viene, porque necesito tener un poco más de documentación al respecto. Pero todos los que fueron a votar, o la mayoría de los que fueron a votar, pero los que fueron candidatos sí lo sabían, sabían que esas elecciones fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién fue el que dijo que había que haber elecciones? La Asamblea Nacional Constituyente, que le ordenó al CNE que las hiciera. Y el CNE las hizo porque se las solicitó un organismo que supuestamente, según el gobierno, está por encima del CNE. Y todos fueron. No fueron porque la oposición las pidió, sino porque la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno la convocó. Una vez que salen electos y se dan cuenta que la derrota fue brutal, derrotaron más las expectativas que la realidad. Porque si a ver vamos, la oposición tenía tres gobernadores y ganó 6, solo que a Velázquez no gana. No le dan la gobernación porque Velázquez no competía contra partidos, Velázquez competía contra las mafias que gobiernan Bolívar, llámese la mafia del oro, llámese la mafia del narcotráfico y llámese la mafia del contrabando que hay allí en el Estado Bolívar. Y aquí nos dijo el general Alcalá Cordones quiénes son los jefes de la mafia. Y esos señores le impusieron al CNE que cambiara el resultado, que produjeran nuevas actas. Ese es un debate que tenía que haber asumido esa oposición que está allí. Pero el propio Velázquez ha ido perdiendo intensidad en la lucha. Pues bien, entonces, ¿qué ocurre? En el caso del Zulia, Juan Pablo Guanipa, un candidato que gana la gobernación del Estado, decide no juramentarse. Cuando la gente pregunta, ok, está bien, no se juramenta, cuando la gente pregunta cuáles son las razones que llevan a Juan Pablo Guanipa a no juramentarse, son razones que no tienen que ver con el Estado Zulia, son razones que tienen que ver con él y con la política del partido en el que está militando. Pero ¿por qué digo yo que fueron derrotadas las expectativas y no la realidad? Fueron 6 contra 3. Pero además, si la oposición gana 9 gobernaciones, hubieran ido a las parlamentarias, a las municipales. Claro, pero el argumento de que les hicieron trampa es verdad. Se las hicieron desde el principio, pero Capriles sabía que le estaban haciendo eso en Miranda, pero tenían la oportunidad todavía, unos días antes del proceso, de manifestar: no vamos a ir, chicos, porque nos han hecho esta y estas trampas, y generaron un inconveniente gravísimo, porque la oposición se retira de las elecciones porque están haciendo trampa. Pero no fueron porque pensaban que los podían vencer, y efectivamente en 6 gobernaciones los vencieron, incluido Bolívar. Entonces los vencen, pero de eso no hay nada. Y si los tipos te preguntan: pero ¿por qué los vencieron allá y no en otro sitio? Vaya usted a saber por qué razón. Algunas razones hay por allí que no viene al caso comentar hoy. Entonces dicen algunos que no van a las parlamentarias, a las municipales, y que no votan en el Zulia porque ganó Guanipa. Pero Guanipa no va a ser gobernador, Guanipa no es gobernador, Guanipa nunca fue gobernador, nunca se encargó, y deja a los zulianos en el aire. Muchos votamos por Guanipa sin que nos gustara Guanipa del todo, y mucho menos su partido, pero votamos por él porque era el candidato de la oposición. Solamente de eso, hicimos campaña por él. Hicimos campaña por él. Entonces resulta que Guanipa se va, y después todo el que hoy decide que hay que volver a votar es un traidor. Pero resulta que el partido de Guanipa, más otros más, dicen que hay que hacer una elección para escoger el candidato a la presidencia, a las primarias de presidencia, que eso es lo que importante ahorita, son las primarias. Cuando en un momento decían que lo importante era un revocatorio, no es revocatorio, no elecciones, no revocatorio, y con la mayoría de la Asamblea Nacional querían era revocatorio. Querían revocar, y ellos pensaban que con los resultados de diciembre del 15 tenían todo el mandado hecho. Pues no era así, ahora no, ahora son las primarias de la oposición, y que las alcaldías y que las zonas que la oposición tenía, que son importantes en un proceso electoral presidencial, abandonarlas.
Bueno, pero los mismos tipos te dicen que dejemos eso así para preparar las presidenciales. Y si la Asamblea Nacional Constituyente, que va a seguir allí, decide que el presidente se tiene que juramentar en la Asamblea Nacional, entonces abandona. Esa es la lógica. Entonces uno, de verdad, el venezolano no es imbécil. Sí, hay el venezolano, aquí mucha gente cree que el venezolano es imbécil y no lo es. Y la oposición cree, un sector de la oposición cree que el venezolano es imbécil. Y tanto es así que Henry Ramos no le puede decir a nadie que los gobernadores que ganaron no lo consultaron. Henry Ramos sabía que se iban a juramentar. Ahora, después que Henry Ramos toma la decisión de ir a las regionales, lo que le quedaba era decir, sí, chicos, nosotros creemos que se tienen que juramentar, pase lo que pase. Tú sabes que es una de las cosas que, porque yo me admiraba de Henry Ramos, la capacidad de decidir cosas que a veces te caían como una piedra, pero una decisión que toma un líder, independientemente de las encuestas, independientemente de lo que digan ciertos sectores. Pero fíjate que finalmente terminó asumiendo no sé cómo se llamaría, que terminó darle a eso, terminó diciendo no vamos a las municipales, como si las municipales no fueran importantes, sino las presidenciales. Pero resulta que tú le dejas un espacio increíble al gobierno. En el Zulia, gracias a la campaña, a la maquinaria de guerra ¿cómo se llama?, que ha puesto a funcionar ese sector de la oposición, mira, se pierde, se gana nada más, Alemán, el otro, ¿cómo se llama? Guerrero. No. El otro, se gana nada más que en el Zulia, a la alcaldía. Gana Alemán. Gana Alemán. Maracaibo está apretadísima, a pesar de que a Willy Casanova no lo conoce nadie. Está apretadísima. Porque la campaña que ha hecho el sector abstencionista allí es bárbaro. Es impresionante, una maquinaria de guerra, chicos, con epítetos de todo calibre. No, con un equipo en las redes. En las redes asombroso. Mira, el epíteto más terrible que ha puesto a funcionar esa maquinaria de guerra contra la oposición, que dice, vamos a las elecciones, ¿qué más vamos a hacer? Es el concepto de traidor. Y los otros es dignidad y principio. Ahora, ¿cómo piensan ganar las elecciones si tú, a unos meses de las elecciones, consideras que los que votan son traidores? Es una cosa increíble. Pero, y le dices que si ellos van a votar, yo no voto porque ustedes son traidores. Y si se revierte la cuestión en las presidenciales, vuelve a ganar Maduro. Así es. Porque si yo soy un traidor, ¿cómo voy a votar yo con un tipo que ya de entrada tú conoces con Dios traidor? Por eso digo yo que a este país tuvo la desgracia. La primera gran desgracia fue que llegara Chávez. Sí. Después que Chávez... La segunda desgracia que llegó Maduro. Que Chávez se fuese a curar... que Chávez se fuese a curar a Cuba y que los cubanos de alguna manera decidieran mucho sobre lo que tenía que ver con la política venezolana. La otra desgracia es que haya quedado Maduro, aunque yo pensé que Maduro podía asumir algunas cosas que era necesario cambiar para que pudiéramos seguir avanzando. Pero también una desgracia son los políticos venezolanos, chicos. Es la oposición venezolana. Sí, los políticos venezolanos. Esos tipos son de verdad de armas tomar, chicos. Porque además el gobierno cree que somos tontos y la oposición, esa oposición cree que somos imbéciles. De verdad, mira, cuando yo veo a Ramos, yo digo, o Ramos es un tonto, que no lo es. No, chico. Entonces Ramos, ¿cómo le vende Ramos al país que los 4 gobernadores de Acción Democrática, se levantaron en su espalda, que de paso no fueron repudiados por el pueblo que los eligió, ni a Barreto Sira, ni a Alfredo Díaz, ni a la señora Gómez, ni al otro caballero que no me acuerdo, al de Mérida? No lo repudió nadie. Están gobernando con las dificultades que se sabe. Esas dificultades ya existían. No tenemos en el Zulia un gobernador porque no quiso juramentarse, porque todo el mundo en el Zulia le dijo que se juramentara. Y hubo una encuesta que él tenía en sus manos, que hizo Efraín Rincón. Tenía 70-30. Claro, y que me desmiente Efraín Rincón si eso no es verdad. El dueño de la encuestadora, que es un encuestador de los mejores de Maracaibo, de los más creíbles, que estaban 7-3. De cada 10, 7 zulianos querían que se juramentara. Ay, no se juramentó. Y la gente que fue a consultar ese sábado
le dijeron en su gran mayoría que se juramentaran. Porque nosotros en la pata del Colibrí tuvimos a un dirigente de Primero Justicia y nos dijo, no abiertamente, pero sí nos dejó entrever que Juan Pablo Guanipa se quería juramentar. Entonces viene Guanipa después a decir que no. Claro, yo entiendo a Juan Pablo en el sentido de que él le hace caso a Capriles y eso está bien. Yo no tengo por qué negar que cuando yo estaba en el MAS, ¿Tuviste algunas acciones sí, y le hacía caso partidistas? En principio le hacía caso a Freddy Muñoz. Y después le hacías caso a Pompeyo Márquez. ¿Y después? Después me salí. No, yo coincido contigo totalmente. Es decir, no había razón para no juramentarse. Ahora hay que ir a llorar al valle. Hay que ir a llorar al valle, como dicen. No, yo creo que hay que recuperar al Zulia, de verdad. Yo he visto gente llorando en el Valle de los Caídos. Sí, pues, bueno, y los no caídos también lloran en el Valle cuando comete un error. Yo digo a veces, mira, que la racionalidad está vinculada ciertamente a ciertas actitudes morales. Eso es verdad. No hay manera de desligar esa cuestión. Pero yo no puedo funcionar pensando que la única racionalidad que yo activo fundamental en la moral es la mía. Es la mía. El resto que se friegue. Pero resulta que aquí que la responsabilidad política de alguien que toma una decisión semejante produce daños y efectos perversos sobre los demás, sobre terceros. Entonces, el Zulia está a punto de quedarse con un gobernador que a todas luces resulta indeseable por la actitud de Juan Pablo. Yo creo que eso es un error terrible que cometió Juan Pablo, lamentablemente. Pero tampoco significa eso que uno no valore a Juan Pablo como persona, no, como político. No. Y yo tengo la certeza que sería hasta un buen presidente. Lo que pasa es que Juan Pablo tiene que dejar de llamar traidores a los tipos que quieren votar. Y es más, yo le propondría a Juan Pablo Guanipa, porque no hay voluntad popular, porque la cosa más involuntaria es voluntad popular. Y que quede constancia que si alguna simpatía tenía yo por un partido, era por voluntad popular. Y la sigo teniendo por voluntad popular. Pero resulta que lo que le sale a Primero Justicia, por lo menos en el Zulia, es mandar a llamar a votar contra Omar Prieto. Primero Justicia en el Zulia tiene que mandar a votar por los alcaldes y tiene que mandar a votar por Omar Prieto, porque cuando Guanipa, candidato presidencial por Rosales, votar contra Prieto y por Rosales, porque cuando Guanipa venga al Zulia a buscar los votos para la presidencia de la República, muchos se van a acordar del tequeño. Y crudo. Sí, exactamente. Que tú sabes que es malo también el puerco crudo. Sí. El puerco, ¿tú has comido puerco crudo? No, cuando hacen comida cruda no. Por ejemplo, el puerco hay que un hacerlo. Fondue de carne cruda, de carne de cerdo, de bovino sí. Pero no, el puerco crudo es muy dañino. Hoy te voy a plantear en la parte de culinaria. No, zoológica del programa de radio, la amistad entre la rata y la culebra de cascabel. Bueno. Que es una cosa increíble, ¿no? Que de repente la gente cree que son enemigos y no lo son. Bueno, yo no sabía. Pero te lo voy a plantear ahora, eso es más tarde, eso es en la radio, sí. Aquí no, porque aquí no se puede hablar aquí no se puede hablar de culebra. Aquí no se puede hablar de culebra y mucho menos de animales. Por cierto, que ahora que tú mencionas a Omar Prieto, Omar Prieto dio una sentencia. Yo no creo que haya dicho eso. Bueno, me parece una cosa descabellada, pero está en las redes y está en todas partes. Pero no será un montaje. No, chicos, yo no sé, pero no se ha desmentido, él no lo ha desmentido. Y yo creo que si eso es verdad, y si Prieto lo dijo, Prieto tiene que estar inhabilitado por la ley contra el odio. Porque yo no he visto una expresión de mayor odio que esa en unas elecciones. Es decir que en su gobierno los escuálidos no conseguirán trabajo y que todos están afuera, me parece una dimensión realmente groserísima y bastarda. Si eso es verdad... Yo creo que eso no es verdad. Bueno, es que no puede ser verdad, porque yo creo que a nadie se le ocurriría semejante opinión contra natura en medio de unas elecciones. Pero si eso es verdad, Prieto tiene que estar inhabilitado. Si nosotros asumimos que la ley contra el odio funciona, y obviamente que tiene que estar inhabilitado, porque no hay una expresión de mayor odio y de mayor exclusión que esa, de verdad. Inclusive el término escuálido. El término escuálido no solamente significa que son pocos, sino que además somos sucios.
Y eso es una expresión de odio increíble. Si Omar Prieto lo dijo, yo creo que no lo dijo, debería rectificar, debería hacerse un mea culpa y debería disculparse con todo el Estado, porque este es un Estado que no está tan polarizado. La mayoría sigue siendo opositor, o sea, en palabras de Prieto, sigue siendo escuálido. Bueno, imagínate tú lo que significa aquel que votó por Guanipa tratando de sacarse al chavismo de encima, y muchos votaron por Guanipa tratando de sacarse a los Rosales de encima. Sí, por supuesto, claro. Y Guanipa en cuestión de horas cambia de opinión y no sabe, y de verdad no sabe lo que hace. Y a uno le preocupa porque yo he tenido contigo no una, sino muchas discusiones, muchos desencuentros, en función de algunas opiniones mías sobre la oposición. Y yo entendía las razones de tu argumentación, pero no las compartía. Y no las compartía porque a la larga vimos cómo dilapidaron una victoria inobjetable. La dilapidan porque los intereses particulares se sobrepusieron a los intereses generales. De verdad que es una cosa que uno entiende poco, porque hacer eso que hizo la oposición con respecto a la victoria del 2015 y hacer otro tanto ahora, uno llega a la conclusión de que estamos frente a una posición realmente errática y sin estrellas, además, ¿no? Una cosa increíble. No hay manera de entender esa cuestión. Yo creo que es necesario que entendamos que aquí podemos vivir juntos, todos, y sobre todo aquellos que compartimos, más o menos, la idea de que esto hay que cambiarlo, porque no podemos seguir con el país como está, derrumbándose a pedazos, porque esto es un país derrumbado a pedazos. ¿Quiénes viven bien? Mira, la nomenclatura vive perfecto, es decir, pero el resto del país vive mira, arañando medio para completar un real. Que de nada le sirve, porque con un real hoy no se compra nada, o que se compra con un real. No, pero es que Arena, lo que ocurre es que cuando tú, sí, yo creo que la gente, uno de los grandes problemas de los políticos venezolanos es que van a visitar a la gente para solicitarle el voto, para que así ellos depositen su confianza en su trabajo. La mayoría de las veces los parlamentarios electos no van a sus sectores y la gente tiene problemas todos los días. Mira, anoche hubo 3 apagones. Sí. 3 apagones terribles anoche en la electricidad. Parece que Arias Cárdenas se acordó y le dijo, muchachones, de Ocorpolet, parece, chicos, desde que me fui de la gobernación, no lo digo. Y Arias Cárdenas disfruta los apagones porque él tiene en su casa seguramente una planta, y todos sus familiares deben tener planta y no tiene problema. Entonces él disfruta mucho con los apagones porque la gente le recuerda a los familiares. Porque no hay una cosa mejor que cuando uno siente que le recuerda. A mí me gusta cuando me dicen, los que me quieren me dicen, Francisco, ¿cómo está Elvira? O sea, tu mamá. Mi mamá, sí. Entonces yo le digo, Elvira Teresa, le digo, Elvira Teresa está bien. Y yo me siento feliz. Y entonces yo siento que cuando hay cada uno de esos apogones y se los aire acondicionados no arrancan, y los aire acondicionados no arrancan, la gente recuerda a Jessy Chacón, a la familia, recuerda a la familia de Arias, y lo recuerdan con un dejo de cariño. Cacho. Entonces, anoche 3 apagones en Maracaibo, y entonces me digo yo, ¿será que comenzó la campaña electoral para acabar con las posibilidades de los candidatos del gobierno? O cuando te dicen, mira, con el que tenga carnet de la patria, por cierto, muchachones, pónganme mi carnet para que no me vayan a dejar por fuera los 500.000, y a mí ni a Ender, que tenemos nuestro carnet de la patria. Oye, ¿cuándo nos irán a dar eso? Nos van a dar, el pernil va a costar 50.000 bolívares el kilo. Y cada pernil pues está entre 7 y 8 kilos. Y 8 kilos. Pero son como... eso sí, en efectivo. Ah. En efectivo. ¿Y cómo? Bueno, no sé. Porque la gente, mira, esto es el final, pero yo no sabe si es que, yo no sé si el final existe. Sí, si hay un final. Yo no todo tiene su final. Pero dice Héctor Lavoe, yo no estoy por... ¡Epa! No, ese no soy yo, y dice Endre. Dice Endre. Ese es otro. Ese no es Arena, es Endre. Endre. No le van a dar nada. Este sí eres tú, Francisco José Rojas Fernández. Sí, ese soy yo, y la cédula y todo. Y cédula y fecha de nacimiento. Mira, la fecha de nacimiento. Mira, naciste el día de la chinita. Ah, no. ¿Ah? Yo sé que tú cumples años ahorita. ¿Cuándo? 15/11 del
¿Ahorita cuándo? Hoy. Hoy cumpleaños Francisco. Manuel, hoy cumpleaños Francisco. Ponle allí el cumpleaños feliz de Emilio Arbelo. Yo lo reconozco. Cuidado. No, mira, yo te voy a decir, una de las cosas más pavosas. Bueno, tú sabes que a mí en realidad, es hoy 15 en virtud de que yo tengo poca voz, por lo tanto mando a cantar a otro. A mí, chico, la parte del cumpleaños que no me gusta, primero es soplar las velas. No porque no haya fuerza, ¿no? Porque uno tiene su soplador. Pero además cuando comienzan a cantar el cumpleaños feliz, y entonces vienen algunos, sí, de gracioso, y le meten. Francisco. Bueno, hasta ahí todo va bien, pero entonces esa es la de Emilio Arbelo. Ay, qué noche tan Bueno, Francisco, felicitaciones. La otra cosa, gracias. La otra cosa es la siguiente, la cancioncita esa. Yo no sé, mire, seguramente soy un tipo odioso y bueno, pero no es que no me guste cumplir años porque eso no lo puedo evitar. Lo que digo es que a mí me gusta más el día ponga ahí el día de tu cumpleaños de Armando Molero para que vea que es más bonita, ¿no? Y entonces, y sobre todo porque es esta noche, porque es la noche. ¿Sí? ¿Y por qué de noche? Porque la gente cree porque que la noche todos los gatos son pardos. porque la gente cree que todo se hace de noche y de día es mejor. Así dice alguna gente. Claro, de día es mucho mejor. Alguna gente dice que la de día es mejor porque la esposa no se da cuenta. Este programa de hoy, chicos, va tomando caminos. Pero si no es por el carnet de la patria, yo no me entero de que el cumpleaños era así, pero yo tampoco sabía que el carnet de la patria tenía la edad, tenía la fecha. Pero bueno, de esta manera, lo que quería decirles a los compañeros de partido es que la guitarra de Armando Molero es inconfundible, ¿verdad? y lo tocaba a él. Hoy día de tu cumpleaños te vengo a felicitar. También te vengo que se corte con te vengo a ofrendar de flores. Bueno, ¿verdad que sí? Sí, es mucho más bonita, a mí me gusta mucho más. Y que quede constancia que cuando yo llegué al Zulia, muchachito, en Radio Popular había un programa donde cantaba Molero. Por cierto, que en la misma emisora, en el mismo circuito ahora, que no es la misma emisora popular, ya no está allí, en el edificio Radiolandia, allá al mediodía, hay un programa donde arrancan con una canción de Armando Molero. Y yo no me la pierdo. Y Molero, sin duda, tenía una voz fea. Molero tenía una voz fea, pero cómo gustaba. En su momento, bueno, Molero era, todo el mundo lo oía y lo quería, pues, a Armando Molero. Y por supuesto, y hay un montón de canciones de Armando Molero que son muy lindas, que usted si tiene oportunidad búsquelas, o las busque en YouTube. Ayer yo, en la tarde, oí las canciones que me gustan, ¿no? Y arranqué con La Portentosa, que es una gaita que canta Betulio Medina, que cantó Betulio Medina con los Cardenales. ¿Cómo se irá de Betulio Medina? Está mejorando, Betulio está mejorando. Incluso me dicen que en diciembre, en los días de diciembre, no sé si es 30 o 29, va a estar en Chile un evento, creo que con Ricardo Cepeda, con alguno de ellos. Va a estar cantando Betulio. Ya creo que Betulio está bastante mejor, aunque lo que tuvo fue bastante fuerte. Pero esperemos que se haya recuperado. No sé si es que sea una fecha contratada con anterioridad y la están publicitando ahora, pero ojalá que esté mejor. Voy a llamar hoy a Moisés Medina, que es su hermano, también cantante, a quien ya conocen en el Zulia como el Morocho del Pozón,
Sí. Sí, porque canta la gaita tango. Tú sabes que Moisés Se canta la gaita, pero en tono... atangada. Sí, en tono tanguero. Pues. En tono tanguero, sí. Sí, señor. Y porque hay gaita también que... Ese Si Gardel hubiera... de estar vivo Gardel, oye esa gaita y la canta. ¿Cómo no? La hubiera cantado bien, con bandoneón. Hasta la Grace Zuliano hubiese cantado. No, Gardel cantaba todo. Sí, señor. Mira, aquí nos dice lo siguiente. ¿Qué opinan ustedes de que Guanipa no se haya juramentado como gobernador? Dice que no van a votar en las municipales, pero va como candidato a las presidenciales con el mismo CNE y la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno. Pero a mí me da la impresión... Dice que Apriles no tiene nada que perder porque él está inhabilitado, pero Guanipa lamentablemente se ha rayado. Dice aquí este señor que nos escribe. Sí, señor. Bueno, pero fíjate lo siguiente, a mí me da la impresión de que aquí algo se está trabajando. Por eso te decía que yo voy a hacer un programa con Rosales aparte. Voy a grabar Rosales. ¿Sí? Sí. ¿Lo vas a pasar grabado? Sí, voy a grabar Rosales, después vamos a ver cómo la... Pero yo quiero que Rosales me cuente su historia, pues. Su versión. Su versión, todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque de repente uno oye decir a Rosales que aquí con el gobierno hubo un acuerdo. El acuerdo lo hay cuando el gobierno estaba precisamente contra las cuerdas y necesitaba salir del asunto. Dice Rosales, que quede claro, por eso quiero hablar con él y tener el testimonio de Rosales, ya lo ha dicho en otro sitio, también lo dijo en la pata del colibrí en estos días atrás. Y lo dijo frente a Fernando del Rincón. Y lo dijo con Rincón, que había un acuerdo de escoger, que el gobierno dijo, mira, nosotros no podemos echar para atrás la Asamblea Nacional Constituyente porque seríamos admitir una derrota, y era lógico. Vamos a la pausa y yo sigo comentando esto al regreso. Amigos, seguimos con ustedes. Pero estabas contando algo que Sí, era muy interesante. Le voy a contar, pero antes quiero decirles que en unos instantes, en cuestión de a las 8 de la mañana, arrancamos en Fabulosa 94.7. Si usted quiere conocer hoy, de verdad, las relaciones entre la culebra de cascabel y las ratas, no se pierda este programa de Ender Arenas y Francisco Rojas, que tiene 2 días tratando del problema de la zoología. Ayer hablamos del coyote y su carnal. Su carnal no es su enemigo. ¿Es un carnal? Bueno, carnal de carne. De carne, el coyote, y después estuvimos hablando de Ratoncito Miguel. Tan tierno el Ratoncito Miguel. Pero bueno, le estaba contando lo siguiente. Rosales cuenta, y yo no se lo he oído decir a los dirigentes que no hablan. Rosales dice que aquí había un acuerdo con el gobierno y que el gobierno, viéndose acorralado con dificultades, había aceptado crear la Asamblea Nacional Constituyente, pero que ellos decían que no la podían echar para atrás porque significaba una derrota política muy fuerte para ellos y que ellos querían seguir participando en las elecciones. Y habían acordado elegir 50 constituyentes y 50 parlamentarios, cosa de que se hiciera un congresillo de 100 miembros, donde las decisiones se iban a tomar por las 2/3 partes. Eso era bueno, y además iban a acordar el proceso electoral para una fecha que creo que era como las regionales, las municipales y también la presidencial. Eso lo tendremos un día con el propio Rosales aquí en Global TV. Vamos a hacer un esfuerzo para que esté con nosotros acá Rosales y nos cuente esas historias que el venezolano tiene que conocer. Dice Rosales que cuando ya lo tenían todo listo, un dirigente que él no dijo quién era, pero yo sí voy a decir quién fue, Enrique Capriles, se opuso. Y vaya que Capriles ha tomado decisiones individuales que han cambiado el curso de las cosas. Eso de no dejar juramentar a Guanipa también es de factura de Capriles, como tantas otras cosas. Yo quiero además aprovechar el momento para decir, yo no tengo absolutamente nada personal con Capriles, yo no conozco a Capriles, ni siento tampoco molestias porque él se haya negado sistemáticamente a visitar Global TV, por lo menos en cuanto a este programa. No, lo hemos invitado, no viene, no puede venir y hemos entendido sus excusas. Cuando quiera Capriles venir, viene.
viene con nosotros y seremos seguramente menos complacientes o más complacientes que Fernando del Rincón. También Leopoldo López, que tiene un partido que tiene muchas direcciones, al final aceptó. También cuenta Rosales, que una vez habían llegado a unos acuerdos con Zapatero y después los echaron para atrás. Y luego, cuando Zapatero ya iba a Maiquetía, llamaron a Zapatero para conversar. Es decir, ahí hay unas cosas oscuras que uno no sabe de verdad qué es lo que realmente ocurrió, pero el venezolano tiene que saber. Y no esperemos, yo no quiero esperar a que un historiador de lo que tenemos nosotros, que es muy bueno, cuente la historia. Yo la quiero contar ahora. Yo quiero que los venezolanos la sepan ahora. Ahora es cuando la tenemos que saber. Y si eso significa que se pierdan algunas posiciones que ya están perdidas, pues bueno, mala suerte. Pero lo que no puede ser es que nosotros sigamos aceptando que hay unos tipos que tienen la responsabilidad que nosotros le dimos de hablar por nosotros. Porque cuando yo voté por esos diputados, voté por ellos para que hicieran su gestión. Y cuando ellos nos representan en los diálogos, es porque ellos fueron electos por los venezolanos. No como dice Diego Arias allá en Estados Unidos, que a quién representan a esos diputados. Esos diputados representan al pueblo de Venezuela. Claro, y le tenemos que dar respaldo, pero esos diputados también tienen que hablarle claro a la gente. Tienen que hablar claro. Y si ellos hubieran hecho un balance del proceso electoral pasado, no hubieran cometido el gran error, que aún tienen tiempo de enmendar, de impedir que muchos de sus dirigentes ocuparan posiciones que iban a ser muy importantes a la hora de un proceso electoral presidencial. Porque con un CNE mejor, donde no hayan trampas, con unas Fuerzas Armadas que no estén parcializadas y con veeduría internacional, el gobierno no va a ser aplastado. El partido de gobierno no va a ser aplastado. Van a sacar votos. Van a sacar votos. Aún cuando se cumplan todos los elementos condicionantes de la ley, con la veeduría internacional, con un nuevo CNE y con reglas claras, el gobierno tiene músculo para sacar una votación interesante. Que luego la pierdan en el camino, ok, pero lo va a sacar. Entonces aquí habrá que convivir con ellos. Habrá que convivir con ellos. Y entonces lo importante está en que se le hable claro a la gente. Que se hable claro que es una cuestión que no se ha hecho. Y entonces son decisiones incomprensibles. Quieren las presidenciales, pero niegan las municipales. Y ahora las niegan con las mismas instituciones, ¿no? Y con unos argumentos que se contradicen. Entonces, miren, yo no conozco a Omar Prieto. Ojalá viniera Prieto para acá. Yo le he enviado las invitaciones, pero no viene. O que envíe a alguien para que nos diga qué piensa hacer en el Estado diferente a lo que hizo Arias. Porque ya yo vi fracasar a Arias Cárdenas. Arias Cárdenas ha sido... cuando Arias gobernó la primera vez, podíamos darle un placer a Arias de que hizo una gestión que se podía rescatar. Pero esto que Arias Cárdenas hizo ahora, nada. Y el general Alcalá Cordones, que lo conoce bien y que valoraba mucho su primer gobierno, dice de Arias Cárdenas cosas que yo no me atrevo a decir acá. Entonces, si Omar Prieto, que viene de ser, que es el alcalde de San Francisco, que no es verdad que San Francisco sea... no, mentira. Ni es mayor, no es mejor que ninguna otra alcaldía. Eso no es verdad. Y la gente allí te lo puede decir con claridad. Ahora, yo prefiero a Rosales, y lo he manifestado públicamente sin ningún temor. Yo prefiero a Rosales antes que a Prieto. Y me dirán, Rosales tiene, sí las tiene. Y probablemente ellas sean muy importantes a la hora de tomar la decisión. Pero basta que usted compare a Rosales con Prieto para no tener dudas en a quién escoger, si usted cree en la democracia. Hasta ahora, a Rosales se le ha acusado de todo, pero no se le ha acusado de ser chavista, porque aquí quien comenzó a enfrentar a Chávez fue Rosales. Quien enfrentó a Chávez por primera vez fue Rosales, que lo llamó tronco seco, lo llamó mentira fresca, y siendo gobernador del estado. Y quien lo enfrentó en una elección presidencial y sacó 36% de los votos, suficiente como para hacer despegar a la oposición venezolana.
Después Chávez se puso al frente de la misión. De la misión, Rosales preso y se tuvo que ir. Y entonces, por supuesto, se fue al exterior y entonces comenzó también una campaña contra Rosales y se entrega a Rosales y está preso. Y otros se van igual que Rosales y nadie dice nada. Al contrario, a Rosales no le dieron la nacionalidad española, ni la nacionalidad panameña, ni la nacionalidad peruana. Pero Rosales, por haberse ido, él tenía que quedarse aquí e ir preso. Que le pasara lo mismo de Leopoldo López. Ah, bueno, ahí está Leopoldo López. ¿Usted cree que han convocado alguna vez una manifestación para Ramo Verde? O para la casa de Leopoldo López para mostrarle el apoyo. No. Y por cierto, Leopoldo López, extrañamente callado. Sí, obviamente ha hecho un silencio estruendoso, para decirlo en términos de humor, sí. Ahora, entonces algo que me preocupa, una cosa estrictamente personal, ¿no? A veces no da para contarla aquí, pero te voy a, porque es una cosa que me preocupa. Cuando Chávez se lanzó como candidato para las elecciones del 98, mi familia, que votó por él, me decía que no escribiera más contra Chávez, que les preocupaba, que yo asumiera una posición más o menos muy beligerante frente a Chávez y al chavismo. Mi mamá, que se preocupó siempre por mi salud y por mi vida, por todo, me decía, tú no sabes cómo es esa gente, te pueden hacer un daño. Y vivía preocupada. Yo lamento haberle dado esa preocupación a mi madre, que inclusive muere con esa preocupación, porque ella me dice, cúnchale, cuídate, ¿vale? Cuando se decantó definitivamente y dejó de ser chavista, obviamente, ¿no? Pero ahora ocurre igual con algunos amigos, porque la familia se me cortó dramáticamente después que murió mi hermano y mi madre, y mis hermanos se fueron. Con mis amigos me han dicho, oye, vale, si llega a ganar Omar Prieto, tú y tu amigo, me han dicho así, tienen que dejar hablar cosas del gobierno, porque no es lo mismo, dice Omar Prieto que Rosales, ni es lo mismo Omar Prieto que Arias inclusive. Y todo el mundo me advierte sobre eso, y yo no sé por qué, pero me he empezado a preocupar porque es demasiada los mensajes que me llegan a diario sobre eso. Yo no conozco tampoco a Omar Prieto, nunca he hablado con él, ni tampoco tiene por qué, no sé, ni siquiera he indagado sobre su gestión en San Francisco. Pero todo el mundo me llega con esa preocupación. Gente que dice más o menos quererme. Yo le digo, no se preocupen, que yo no creo que, que esto vaya a tener... ¿Tú sabes a quién también quería la gente? A Juan Charrasqueado. No me digas. Sí, tú sabes que a Juan Charrasqueado la gente le decía, cuídate Juan, que por allí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. Un día domingo, que se andaba emborrachando... Era domingo. Pistola en mano, se le echaron de montón. No tuvo tiempo de montar en su caballo cuando una bala le partió el corazón. Le partió su corazón. Bueno, si Juan hubiera hecho caso, pero que Juan también, Juan era parrandero, jugador, mujeriego y de todo. Y tú me decías que tú eres muy conocedor del alma del mexicano, me decías que en México ahora se mata por narcotráfico, que eso no había antes, cuando Juan Charrasqueado no había narcotráfico. No, pero se mataba por mujeres, ¿no? Y que Juan no era ranchero. Juan era trabajador era trabajador. Pero debía ser un trabajador bastante extraño, porque si se la pasaba jugando, mujereando y no trabajaba. Era un vago. Pero me dices que lo matan, que a Juan Charrasqueado lo mataron por mujeres. Sí, por mujeres. Por una mujer, por el amor de una mujer. Fue un crimen pasional. Según Camus, el único crimen justificable es el crimen pasional. Porque además de eso, Arena, las guerras son o por dinero o por mujeres. Fíjate que la primera gran guerra de la que registra la historia, la primera gran guerra de la que tenemos conocimiento, para no meterme con los historiadores, la primera gran guerra de la que tenemos reconocimiento es la guerra de Troya. ¿Y por qué comenzó la guerra de Troya? Chicos, porque París va a hacer un negocio, una cosa con el hombre, con los espartanos, con los griegos. ¿Ah? Y entonces va Héctor y van chicos, y se enamora de Helena de Troya, y la Helena de Troya esa... Francisco, que era imposible no enamorar, estaba buenísima. ¿Tú crees? Sí. Pero está bien, Arena, pero uno no puede ir a hablar de ese negocio con un tipo. Bueno, ahí sí la pasión es así. Pero él la quería bajar del barco. Él la quiso bajar, porque Héctor, cuando se da cuenta que se la ha raptado,
Porque no era rato. Héctor quiso bajarla del barco. Sí, Héctor pero quiso, ya París la tenía encima. Pero París tenía arriba. París también quería que se fuera. Amigos, con esto último nos tenemos que marchar. Lamentablemente. Mira, déjame decirte que Rosa Montero ganó el Premio Nacional de las Letras Españolas. Sí, claro. Ojalá que Ronald nos haga llegar La hija del caníbal, porque yo tengo La loca de la casa y la ridícula idea de no volverte a ver, pero la hija del caníbal no la tengo. Ronald, cuando despierte, seguramente te va a entregar, te la envía. A mí me ha enviado Ronald muchos libros. Pero Rosa Montero una excelente. Yo tengo tantos libros que me ha enviado Ronald en estos días, que yo no sé si puedo leerlos todos en diciembre. Si lo vas a leer todo. Pero no sé, porque es que tengo un sufrimiento, porque hasta me mandó un libro sobre el bacalao. Y yo no sé si hay algún mensaje subliminal ahí. Yo creo que sí. Amigos, nos tenemos que marchar, pero mañana jueves regresamos con ustedes a la misma hora. Y recuerden que esta semana es el día de la Santa Patrona, el sábado. Y yo he dicho que la mejor encuesta, porque hasta ahora no hay encuesta publicada, la mejor encuesta es el estadio de béisbol Luis Aparicio. Los candidatos van al estadio. El que no va al estadio es porque siente cierta cosita. Siente miedo a la muchedumbre. A la muchedumbre que tiene miedo. El que no va al estadio tiene miedo. Ahora, yo creo que los dos candidatos van a ir al estadio. Es todo por hoy, amigos. Nos marchamos a la 94.7 y bueno, y mañana regresamos.